lectura de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer pues los 4 primeros versículos. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vivimos en un mundo que está, se puede decir, totalmente dominado por la comunicación eficaz. La comunicación eficaz es aquella que está orientada, digamos, a conseguir unos objetivos en la gente que la escucha, ¿no? Y normalmente la consigue, ¿no? Esto, pues, lo que normalmente se dice de vender, ¿no? Que consiguen vender cosas, ¿no? Y esto, pues, tanto en lo que es la publicidad como también en la propaganda, ¿no? Si se vende, pues, productos comerciales, pues entonces es la publicidad, ¿no? Los programas que dan en la televisión o los carteles que vemos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es ideas políticas o también políticos, ¿no? En elecciones, esto normalmente se llama propaganda. La publicidad y la propaganda es muy parecido, solamente se diferencia, digamos, qué es lo que están, entre comillas, vendiendo, ¿no? Y nosotros somos creyentes, somos cristianos, pero tampoco hemos de subestimar el efecto que estas cosas puedan tener en nosotros, ¿no? Cuántas cosas que compramos a lo mejor a la semana es debido a la publicidad que hemos visto antes, ¿no? O cuántas ideas tenemos, políticas o actitudes de fondo en nosotros, o incluso votamos, ¿no? Como consecuencia de la propaganda. Y bien, ¿cómo funcionan ambas cosas, sobre todo hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que hace mover a la gente? ¿No? ¿Qué es a lo que ellos apelan en la gente? Pues muy a menudo, ¿no? Y sobre todo pues en los últimos tiempos que vivimos, y cada vez más, están apelando a lo más bajo de las personas. Están apelando al egoísmo. Muchos anuncios, ¿no? Vemos, ¿no? Incluso te lo dicen, ¿no? Ser egoísta, ¿no? Como algo positivo, al egoísmo. O incluso los deseos sexuales. Y esto ya no solamente la publicidad, ¿no? De productos, ¿no? Ya no solamente el anuncio del coche con la chica encima, sino también cada vez más incluso en la política. Y pues por eso vemos que también las últimas elecciones en España, incluso en otros países, ¿no? Pues cada vez está con un tinte más erótico y hasta casi pornográfico, ¿no? De candidatos que están o desnudos o semidesnudos, o también gente que pide el voto para otros políticos de una manera absolutamente inapropiada. Y bueno, pues, ¿por qué digo entonces todo esto? Pues porque, por supuesto, nada de esto nos encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y particularmente en este pasaje nos encontramos con todo lo contrario. Con todo lo contrario. Aquí vemos, pues, en Filipenses a Pablo. Sabemos que él está, pues, preso, y que él está, pues, en el capítulo 1, hablando bastante de sí mismo, pero con la vista puesta en los filipenses, que le sigan en su ejemplo, como veíamos en el último versículo del capítulo 1, en el versículo 30,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él se está presentando como ejemplo y también al final del capítulo primero estaba instando a los creyentes cuál deba ser su comportamiento y lo veíamos también, ¿verdad? La semana anterior, ¿no? Que ellos pues han de comportarse como creyentes. ¿Y a qué es lo que entonces Pablo apela? ¿Qué es a lo que él apela? Pues vemos que, y eso lo veíamos la semana anterior, ¿no? Está apelando no a lo peor, todo lo contrario, a lo mejor. Dice que tengáis un comportamiento digno del Evangelio, que viváis de una manera digna del Evangelio en el versículo 27. Entonces vemos, está apelando por una parte al Evangelio y ahora en estos versículos está apelando, digamos, a lo que hay en los creyentes, pero está apelando a lo más alto en los creyentes, a lo más noble en los creyentes, a lo más puro, a lo más espiritual que hay en los creyentes, para que se sigan comportando de una manera pues digna del Evangelio, digna del nombre de cristianos. Por lo que vemos entonces, hermanos, que nuestra conducta como creyentes ha de tener claro, ¿no?, esto, los móviles que nos mueven. Hemos de hacer las cosas, pero no solamente cuentan las obras, también cuentan las actitudes, ¿no? Cuenta lo que hay dentro, en nuestros corazones. Y hemos de tener claro entonces también nuestros móviles. Los móviles, no los móviles que suenan, los móviles que son pues las fuerzas que nos impulsan, que nos mueven, ¿no? Y ha de ser lo mejor, lo más puro, lo que a nosotros nos mueva como cristianos. En primer lugar, pues en estos versículos nos encontramos con lo que decíamos, los motivos, las apelaciones que da Pablo. El versículo primero dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto es entrañable. Vemos que está presentando una serie, ¿no?, de motivos. 4 nos encontramos aquí. Primeramente está diciendo alguna consolación, dice, en Cristo. Algunos toman esta palabra en un sentido, consolación, en un sentido más bien como si fuera exhortación. Si alguna exhortación en Cristo, pero en realidad no hay ninguna necesidad de verlo así. Porque, bueno, es la misma raíz que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando está hablando del Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Entonces, una consolación en Cristo. Cristo es nuestro Consolador y envía al otro Consolador, al Espíritu Santo, que es, digamos, es el representante, la presencia de Cristo durante su ausencia aquí en el mundo. Si hay algún consuelo en Cristo, ¿hay alguna consolación en Cristo, hermanos? ¿Hay algún consuelo para nosotros en Cristo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Aquel que está con hambre y sed de justicia, haya en Cristo pues el ser saciado de justicia. Aquel que llora pues encuentra en Cristo pues la paz, encuentra la reconciliación, encuentra el gozo, encuentra pues el ser reconciliado con Dios. Y también que las heridas que él lleva en esta vida de estar sin Dios y sin esperanza en el mundo, el Señor pues las calma y el Señor pues las alivia. Si algún consuelo del Espíritu. Y dice también, a continuación, la palabra es distinta, pero vemos que es la misma idea, si algún consuelo de amor. El amor, que es el don por excelencia, ¿verdad? Nos dice Pablo en 1 Corintios. El amor que muestra realmente que nuestra fe es verdadera. Porque la fe verdadera es aquella que se mueve, que actúa por el amor, dice Pablo en Gálatas. ¿Y qué es tan excelente? ¿Por qué? Pues porque Dios mismo es amor. Porque Dios mismo es amor. Entonces vemos que el amor también es una fuente continua
de consuelo para nosotros, ¿verdad? Es un bálsamo. Es el bálsamo de Cristo, es el bálsamo del Espíritu en nuestra vida. Recibir el amor de Dios. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Podemos leer en Romanos 5:5: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y así en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, pues nos viene ese consuelo de amor, del amor de Dios que ha sido, no ha sido dado de una manera escasa, sino dice derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Bien, pues vemos a continuación, dice, si alguna comunión del Espíritu. Vemos que todo está muy relacionado, ¿verdad? Todo lo que está diciendo aquí Pablo. Alguna comunión del Espíritu en el Espíritu Santo. Y bien, pues entonces vemos que esa comunión se hace por una parte en Cristo, ¿no? El Espíritu no actúa, digamos, por su parte, ¿no? Aquí está Cristo, aquí está el Espíritu, entonces el Espíritu va un poco, entre comillas, por así decirlo, a la suya, ¿no? Sino que Él siempre da testimonio de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces la comunión del Espíritu se hace en la fe en Cristo y también en la palabra de Dios. De la igual manera que es en Cristo, es también en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el medio para esta comunión. Para tener comunión, entonces, ¿qué hemos de hacer? Tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones. No podemos imaginarnos una comunión en el Espíritu Santo aparte de Cristo y aparte de la palabra de Dios. Algunos se lo pueden plantear así, pero es en Cristo, en la palabra y también en el Padre, porque Dios es trinitario y no se puede separar tampoco al Espíritu del Hijo ni del Padre. Así, por lo tanto, vemos que es la comunión del Espíritu y esta comunión vemos lo mejor, ¿no? Decíamos, es lo mejor, porque también es la realidad de nuestra vida espiritual, de que hemos nacido del Espíritu, de que estamos unidos a Cristo por la fe, de que realmente tenemos la salvación de Dios. Y después, por último, dice Pablo, si hay algún afecto entrañable, y también dice misericordia. Afecto entrañable, aquí está hablando Pablo de entrañas, ¿no? Vísceras. Para hablar de los sentimientos más profundos que hay en nosotros, los sentimientos de amor, de ternura, los más profundos que hay, ¿no? Como nuestras entrañas que están aquí en nuestro interior, y nos tocan más, ¿verdad? La fibra. Se suele decir hoy en día, ¿no? Esta persona es una persona entrañable, ¿no? Porque es una persona que mueve a simpatía, es una persona, pues, que despierta cariño, ¿no? Y es eso sí, pero es más, porque es algo todavía más profundo, más visceral, ¿no? Las entrañas en la Biblia. Y dice, pues continúa hablando, diciendo, si alguna afecto entrañable y misericordia. Es una palabra que otras veces la encontramos como compasión y también está hablando de algo que está muy arraigado, pero es un sentimiento entonces de compasión al ver, pues, a los demás en sus situaciones, ¿no? En Colosenses, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 12. Encontramos en Colosenses 3:12, y allí leemos: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Vemos que es también el mismo conjunto de palabras, de ideas, de entrañable misericordia. Y Dios mismo tiene esta compasión, Dios mismo tiene estas entrañas de misericordia. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12:1, allí leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias, las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O en 2 de Corintios 1:3, 2 de Corintios 1:3, allí leemos también: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y Jesucristo tuvo esas entrañas de misericordia y de compasión. Y cuando veía las multitudes, Él tenía compasión de ellos. Cuando estaba con gente que, con enfermedades, que estaba sufriendo en esta vida, Él, como hemos visto, con la suegra de Pedro, con otros enfermos, Él, movido a misericordia, los sanaba. Y esto también, entonces, es algo que está en nosotros, en los creyentes, por esta obra de Dios en nosotros, por esta obra del Espíritu. Nosotros también tenemos este afecto entrañable y esta compasión y esta misericordia. ¿Qué se puede decir entonces de todos estos motivos, así vistos en general? Algunos también, y es corriente a veces leerlo, ¿no? Dicen que son una mezcla de motivos, ¿no? Algunos dicen son, y los dividen así entre objetivos, ¿no? Y subjetivos, es decir, aquello que tiene que ver con cómo es el Evangelio, ¿no? Aquello que decíamos al principio de la exhortación de Cristo, y otro, subjetivos, es decir, personal, algo que tiene que ver más con los creyentes. Yo creo que después de haber visto esto, me parece que está bastante claro que todos están aquí en este pasaje hablando de motivos, se puede decir, subjetivos. Es decir, está hablando aquí de algo personal. Está hablando aquí, los motivos son los motivos que nos tienen que mover a la acción, son los más altos, los más puros, los más bellos, son algo que está presente en los creyentes. Está hablando de lo que tiene que estar presente, lo que está presente en los creyentes. Está hablando, incluso vemos aquí, de emociones, ¿no? De las entrañas de misericordia, de la compasión. Vemos, hermanos, algo que también sabemos, ¿no? Y es también bueno también tenerlo presente, recordarlo. El cristianismo, hermanos, no es solamente todo objetivo. Por supuesto que lo es, y comenzamos por ahí, ¿verdad? Comenzamos por las doctrinas que hay que creer, también los deberes que hay que cumplir. Pero vemos, hermanos, no hay que tener miedo de también hablar de todo esto que estamos hablando, de esta parte personal del Evangelio, de los creyentes, esta parte podríamos decir incluso íntima, ¿no? Está hablando de las emociones. No hay que tener tampoco miedo de la presencia de las emociones en los creyentes, en el Evangelio. Porque realmente vemos, marca nuestra reacción, ¿no? Es nuestra reacción a la gracia de Dios, es la evidencia también de la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Que es una realidad en nosotros, ¿verdad? Podemos ver todo esto por medio de una comparación. Vamos por las casas, ¿no? Tenemos ahí un bloque de pisos, ¿no? Toda una ciudad es bloque de pisos, uno detrás de otro. Y los pisos, vemos por fuera, son todos iguales. En un bloque de pisos son todos iguales. Y de un bloque a otro varía muy poquito, ¿verdad? Ahora bien, entras adentro de los pisos y no hay ni uno que sea igual que el otro. Todos son distintos. Cada uno tiene sus propios muebles y cada uno pinta las paredes con un color, o tienen sus muebles, su decoración. Es allí donde cada uno se encuentra a gusto. Vemos, ¿qué pensaríamos de una casa, ¿no? Que entras a la casa y está todo pelado, ¿no? No hay ni siquiera yeso, están los ladrillos sobre la vista, no hay ningún mueble, está solamente una bombilla en el techo, sin ninguna lámpara, no hay ni mesa, no hay ni silla, y se come y se duerme en el suelo. Eso sería bastante desolado, ¿verdad? Vemos que así ha de ser. Vemos el Evangelio para nosotros. Ha de estar también adornado. Ha de estar también, ha de haber esta realidad en nosotros, en el interior de cada creyente. Estamos entonces viendo estas cosas, y estas son, dice, los motivos también por los que hemos de actuar como cristianos, vivir como cristianos. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? ¿A quién nos quiere conducir Pablo? ¿Qué hagamos? Vemos qué es lo que nos dice a continuación. Después de haber visto los motivos, ahora pasa a lo que él está pidiendo, lo que él está solicitando. Dicho sea de paso, dice en el versículo 22, dice, completad mi gozo, lo cual también vemos
es otro, digamos, motivo. Él quiere que hagan estos porque, a ver, Él es el pastor de ellos, Él es el padre espiritual de ellos, y bueno, pues de esta manera está diciendo el deseo de agradar a mí como pastor, como apóstol, pues también pues es un motivo lícito y es un buen motivo, ¿no? El apóstol Pablo se va a poner contento de verlos que ellos están pues actuando como es digno del Evangelio y como es digno también de cristianos. Bien, pues de la misma manera que los hijos están muy contentos, ¿no? de decirle las hazañas que han hecho o los deberes que le van bien, etcétera, etcétera, pues también los creyentes, pues al apóstol Pablo, los filipenses, los creyentes a sus pastores, es también pues un deseo bueno y legítimo y un buen motivo para nosotros. Pero decía esto de paso porque a continuación vemos en el versículo 2, 3, 4, pues lo que él pide, el comportamiento que el apóstol Pablo pide de los filipenses y también de nosotros, una palabra de Dios. En el versículo 2 está pues pidiendo tres cosas que están relacionadas, lo podemos ver juntas. Dice: completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Son cuatro, más bien dicho. Sintáis lo mismo. Es el sentir en la carta a los filipenses no es tanto un sentimiento. El sentido es lo que uno piensa, es el pensamiento, es la manera de pensar, es tener la misma mente. Entonces dice que sintáis, que penséis, tengáis la misma mente en todo. También dice, no solamente la misma mente, dice el mismo amor. Este móvil ha de estar presente en todos nosotros, que es la fe que actúa, ¿verdad? Es lo que hace que la fe actúe. El mismo amor ha de estar en nosotros. Dice también, unánimes entre vosotros, siendo de una sola alma, de un solo propósito, como veíamos también pues la semana anterior, ¿verdad? Cuando nos hablaba también de que seamos unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Y una vez más, continúa, ya acabando el versículo, dice, sintiendo una misma cosa. Aquí una misma cosa es un numeral, sintiendo o pensando, hemos dicho, una cosa, lo mismo entre vosotros. Con lo cual, visto todo esto junto, el versículo 2 que está aquí Pablo llamando a los filipenses, a la unidad que viene de uno, ¿verdad? A la unidad, a ser una sola cosa, a ser unánimes, ¿verdad? Porque la iglesia es una, porque es un cuerpo. Pues entonces vemos que está esa unidad y quiere Pablo que los creyentes estén unidos, que no haya divisiones y que no haya problemas entre ellos. La unidad que, bueno, pues incluso podríamos decir, y por qué no, que llegue hasta la uniformidad. Por supuesto que se puede entender esto mal, ¿no? Que todos seamos copias el uno del otro, ¿no? Pero si se entiende la uniformidad en el sentido de que todos los creyentes en esencia sean lo mismo, en el fondo lo más importante esté igual en todos ellos. Podrán cambiar detalles de uno a otro, podrán cambiar circunstancias aquí y allá, pero que en esencia todos los creyentes han de ser igual. Y sí, también la iglesia, por supuesto. Bueno, pues entonces, la unidad de los creyentes hemos de cuidarla y hemos de quererla, hemos de amarla y de preservarla. Bien, pues, ¿de qué manera? A continuación, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Así que, resumido todo en una sola palabra, podemos hablar aquí de la humildad. La humildad. Primeramente está diciendo, nada hagáis por contienda, y el apóstol Pablo, vemos, hace mucha atención en esta carta a las contiendas, a las contenciones. Del capítulo 1, versículo 16, ya lo vimos cuando el apóstol Pablo decía que hay algunos que predican el Evangelio por contención.
por contienda con él, que él estaba pues preso, por rivalizar con él, no, mira, nosotros predicamos más que tú y tenemos más convertidos que tú. Otros, pues dice, pues por amor, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es algo que estaba presente, y aún en capítulo 2, versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Si repite esto es porque es algo, además importante, que necesitamos. Es porque tenemos una tendencia, todos nosotros, a esto mismo. Porque es un fruto de nuestro corazón, tal como él es, en bruto, ¿no? Nuestra carne tiende a esto, es un fruto de la carne. Una obra de la carne, las contiendas. Entonces, nada hagamos por contender con los demás y particularmente aquí con los hermanos. Y después dice, tampoco por vanagloria. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 27, dice que el comer mucha miel no es bueno, ¿no? Hombre, es una miel, un kilo de miel, y te la comes, te va a entrar un dolor de estómago importante, dice, y buscar la propia gloria, no es gloria, vamos a mirar, es mucho mejor leer en Proverbios. Proverbios 25, 27. Comer miel no es bueno. Puede dar una gran indigestión, aparte de la caries. Dice, ni el buscar la propia gloria es gloria. La propia gloria es vanagloria, y es algo vano. Es algo que no se saca nada real ni bueno en ello. Y muchas veces pues nos movemos por esto, ¿verdad? Es lo que queremos conseguir. Que se nos reconozca y que se nos valore y que nos digan lo mejor, lo bueno que somos en todo lo que hacemos. Pues dice, no es bueno que vayamos buscando esto. No es bueno que buscamos esto. Es algo vano. Es algo de lo que no se saca nada. Es algo que se esfuma. Es algo que uno dice, bueno, todo lo que yo me he esforzado para conseguirlo, ¿y ahora qué? Cuando tengo todo esto. No hemos de movernos ni por la vanagloria ni por la contención, sino decíamos por la humildad, con humildad. Literalmente esta palabra en el griego lo que está marcando es una manera baja de pensar. Una manera baja de pensar de uno mismo. No alto, ¿no? No ponerse uno por las nubes, ¿no? No, bajo. Y vemos que acaba de decir que entre los romanos y la gente de la antigüedad no era una cosa bien vista, no era una cosa, digamos, valorada. No se pensaba que eso era una virtud, alguien humilde. Se veía todo lo contrario, porque es lo contrario a una persona, digamos, con personalidad, con carácter, que la gente pues valora. Hoy diríamos es un buen líder, ¿no? Con confianza en sí mismo, asertivo, ¿no? Y mucho menos, dice, si piensa que los demás son superiores a sí mismo. ¿Cómo va a ser este un buen líder si piensa que los demás son mejor que él? Él tiene que demostrar que es mejor que los demás, ¿no? Y esto es algo que está ligado a la misma esencia del Evangelio, ¿no? Esto es una actitud que la Biblia califica de arrogancia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es una piedra de tropiezo para muchos, es un escándalo para muchos, incluso en el Evangelio. No hace mucho veíamos por internet un antiguo programa de unos cuantos años, hace unos cuantos años, precedente de Estados Unidos, que son de estos reality, pero era de intentar reproducir la vida en una de las colonias en Nueva Inglaterra, ¿no? De los puritanos, del Mayflower. Y entonces, bueno, pues lo recreaban todo en cabañas de la época. Y claro, pues los puritanos que fueron allá, ¿no? los peregrinos que fueron allá, los primeros, eran creyentes. Y por supuesto, pues se construyeran las iglesias y ahí iban los templos y ahí iban todos los creyentes los días de reposo a dar culto a Dios. Y también, pues entonces hicieron
lo mismo, y estaban allí los de una pequeña colonia que representaban, ¿no? Los que estaban en la pequeña colonia eran los, digamos, concursantes, ¿no? Y es curioso que habían puesto como pastor de la colonia a un profesor de la universidad de religión, pero era completamente liberal, era algo muy, muy interesante. Y también habían puesto a un pastor evangélico, como gobernante. Él era evangélico, era creyente, él estaba ahí con su familia, con su mujer, con sus hijos, pero bueno, él no era quien digamos, dirigía los cultos, sino era este pastor liberal. Y bueno, pues entonces el primer culto, hicieron ahí un culto, lo retransmitían, y creo que era una de las participantes, era la hija del gobernante, es decir, del pastor evangélico, ¿no? Y allí pues estaba hablando ella, estaría dando lo que podríamos decir era su testimonio de lo que era Dios para él, para ella, en su vida. Y después del culto, había ahí, por supuesto, los que estaban ahí eran, digamos, gente corriente hoy en día. Había creyentes y había gente no creyente. Y había ahí una chica casada que no era creyente, ni ella ni su marido, estaban los dos, y le decía entonces a la cámara: no me ha gustado lo que ha dicho esta chica, no me ha gustado nada. Ella es una chica muy bonita, ella es una chica inteligente, ella es una chica preciosa, es una chica increíble, decía, maravillosa. Pero ella dice pues todas estas cosas de Dios, que Dios es lo más importante en su vida. Y dijo, ella no se respeta a sí misma. Ella no se respeta a sí misma. Es curioso. Para muchos debemos creer en Dios de esta manera, como dice la palabra, que hemos de creer en Él, en nosotros, negándonos a nosotros mismos, es no respetarnos a nosotros mismos. Y rechazan el creer porque eso es no respetarme a mí. Es una idea pues que tal vez nos viene un poco flotando en el aire hasta nosotros, ¿no? Y muchos de nuestros amigos tal vez, o conocidos, contemporáneos, pues tienen ese rechazo al Evangelio precisamente por eso. Y es triste porque, bueno, nos han, digamos, inculcado desde pequeñito todo lo contrario, que hemos de ser asertivos, que hemos de demostrar que somos mejores que los demás, que valemos, etcétera, etcétera. No, hemos de, dice, considerar, por supuesto, además de todo lo que es el Evangelio, a Jesucristo y a Dios, en el nivel, digamos, de entre los creyentes hemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Valorarlos a los demás por encima de nosotros. No significa que nosotros no seamos conscientes de lo que el Señor nos ha dado y confiado, en nuestros dones y capacidades, sí es bueno saberlo, pero valorar más al hermano y a la hermana y las virtudes que ellos puedan tener y las capacidades y los dones y lo que ellos hacen, más incluso que lo que nosotros hacemos. Más incluso. Todos los creyentes por encima de nosotros. Bien, pues por último vemos lo que pide Pablo, que es en el versículo 4, que estemos más bien, está muy ligado por supuesto, estemos también pensando más bien en los demás, más que en nosotros mismos. Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Es también algo que está, pues lo encontramos en 1 Corintios 13, cuando habla del amor. El amor no busca lo suyo. Por cierto, vemos que era algo que tampoco era muy corriente entre los filipenses, si hemos de ver lo que, o entre los cristianos incluso en general, si hemos de juzgar por lo que dice en el capítulo 2, versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo que Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo. Y está hablando de creyentes. Es la reacción normal nosotros. Primero nosotros y después lo demás. Primero lo mío, después lo demás. Primero mis intereses, después lo demás, ¿no? No, pues hemos de, dice, no mirar cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos, no está diciendo que no mires por lo tuyo, sino también por lo de los demás. Pero no estés buscando entonces tus propios intereses, tu propio beneficio o aún tu propia comodidad. No hagas esto, lo dejes hacer por todo esto, sino por lo que es lo mejor para los demás.
Pues bien, hermanos, este es entonces el mensaje de Pablo. Este es el mensaje de Pablo. Y decíamos que a diferencia entonces de la publicidad y de la propaganda, aquí está apelando a lo mejor. Él está apelando a lo, digamos, más sublime. Y eso es el medio, vemos, para que haya un comportamiento digno del Evangelio. Un comportamiento digno del nombre cristiano es un comportamiento que se espera de cada creyente, es un comportamiento que se espera de cada uno de nosotros. Bien, pues el resultado de todo lo que dice aquí Pablo es que nos está presentando un retrato de lo que es un cristiano. Aquí nos está presentando una serie de virtudes que ha de estar presente en los creyentes. Hablábamos, ¿no? Que pensaríamos, ¿no?, de una casa que está completamente vacía y está pues pelada, no tiene nada, ¿qué sería un cristiano? Si no está completamente carente por completo de estas cosas. Una casa completamente vacía. Nuestra alma ha de estar adornada por este tipo de cosas. Así pues, hemos de tenerlas presentes también para tender a ellas, ¿no? Para buscarlas, ¿no? Para pedirlas al Señor, para que estén más presentes en nuestra vida. Hemos de valorarlas. Nos las están presentando como los móviles para nuestra conducta, por lo tanto, ha de ser nuestros valores supremos también. Nuestros valores supremos, por encima de todo lo demás, ¿no?, de lo que se valora en la sociedad e incluso en las iglesias por contagio. Hemos de valorar esto mucho más, por ejemplo, que el ser populares. Hemos de valorar esto mucho más que el tener éxito, o ser influyente, o ser relevante, ¿no?, en nuestro tiempo. Entonces nos está presentando un retrato de cristiano. ¿Y dónde lo podemos encontrar, este retrato? Pues, hermanos, está claro que el mejor retrato que podemos ver de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero que está aquí descrito con las palabras de Pablo. Es Él. Él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo hecho hombre, Él que recibió la unción sin medida del Espíritu Santo. Él es el Jesucristo, es el Cristo de Dios. Él es el Consolador y que envía al Consolador. Él que tuvo esas entrañas y misericordias por los afligidos y por los oprimidos del diablo. Él es el humilde siervo de Dios que no reclamó lo suyo y que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, dar su vida en rescate de su pueblo. Y a Él, hermanos, hemos de mirar para perdonar nuestros pecados, y a Él hemos de mirar también en cuanto a estas virtudes, hermanos, para que, mirando a cara descubierta a sus rostros, seamos transformados a su misma imagen. Por eso, pues, hermanos, esto ya lo vamos a tratar más en detalle, los versículos que vienen, que son muy importantes, son uno de los pasajes más importantes, más maravillosos de la Biblia. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, los versículos siguientes, y esto ya lo veremos, si Dios quiere, pues la semana siguiente. Gracias, Señor. El Señor bendiga su palabra en nosotros.